En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Agradezcámosle a Dios nuestro Padre. Él está siempre atento a salir a nuestro encuentro. Por eso todos los días nos dirige su palabra, que es fuente de verdad y de vida. Qué bueno estar atentos para escucharlo, para amar su palabra, y pedirle al Espíritu Santo que nos fortalezca en la fe para que la vivamos todos los días, donde quiera que nos encontremos. Es Dios mismo, el Espíritu Santo, que es Dios, quien nos fortalece en este caminar de la fe. Alegrémonos, regocijémonos y demos gracias a Dios, porque el Señor omnipotente ha empezado a reinar. Aleluya. Salmo 92. Tú eres, Señor, el Rey de todos los reyes. Estás revestido de poder y majestad. Tú mantienes el orbe y no vacila. Eres eterno y para siempre está firme tu trono. Muy dignas de confianza son tus leyes, y desde hoy y para siempre, Señor, la santidad adorna tu templo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Proclamación de la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a Nicodemo: no te extrañes de que te haya dicho, tienen que renacer de lo alto. El viento sopla donde quiere y oye su ruido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así pasa con quien ha nacido del Espíritu. Nicodemo le preguntó entonces: ¿cómo puede ser esto? Jesús le respondió: ¿tú eres maestro de Israel y no sabes esto? Yo te aseguro que nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Cuando les hablo de las cosas de la tierra, ¿cómo creerán si les hablo de las celestiales? Nadie ha subido al cielo sino el Hijo del Hombre, que bajó del cielo y está en el cielo. Así como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy San Juan nos recuerda que Jesús, después de decirle a Nicodemo que es necesario renacer de lo alto, pasa a la fe en Cristo Jesús. Por lo tanto, la fe es el punto de partida para quien desea definitivamente reconocerse hijo de Dios a través del sacramento del bautismo. Jesús es el testigo por excelencia del Padre. Es el Hijo del Hombre descendido del cielo y hecho uno de nosotros en el seno virginal de la Santísima Virgen. Y tiene como misión dada por el Padre ser levantado en la cruz para redimirnos de la esclavitud del pecado y luego entrar en la glorificación a la derecha del Padre. Así como nos lo dice San Juan en el Evangelio. El Señor Jesús ha venido del Padre y regresa al Padre. Y mientras viene del Padre y permanece con nosotros, entonces Él lleva adelante la misión de proclamar el reino de Dios. Y al proclamar el reino de Dios, Él entrega su vida por todos y cada uno de nosotros. Qué maravilla poder entonces aceptar que hemos sido redimidos del pecado por el sacrificio del Señor Jesucristo en el patíbulo de la cruz.
Ante la revelación de Jesús, el hombre no puede permanecer neutral. Es necesario siempre tomar partido, estar atentos para saber decir sí o decir no. Por eso San Pedro también nos hace una buena invitación. Hermanos, es necesario dar razón de nuestra fe. Por eso nosotros, que no podemos ser neutrales, podemos escoger entre permanecer alejados de la fe o aceptar la fe que abre el camino a la vida eterna. El Señor Dios nos ha llamado a la vida y a la vida en libertad. Por eso Él no nos obliga. De ahí que el Señor Jesús en el Evangelio nos dice, si tú quieres, ven y sígueme. Pues escuchemos esa hermosa invitación del Señor respetando nuestra libertad. La opción de fe, entonces es una opción totalmente libre y es un buen don de Dios. Por eso felicitaciones, porque sé que ustedes que están atentos día a día a la palabra de Dios han optado por aceptar caminar de la mano del Señor. Y cada vez que nos acercamos a la Sagrada Escritura, estamos creciendo en la fe. Porque la oración, y esa oración permanente con la palabra de Dios, siempre nos ayudará a profundizar en nuestra opción fundamental de la fe. Se puede tener continuamente en las manos el Antiguo Testamento, releerlo, comentarlo como hacían los doctores de la ley, como hacía Nicodemo, el personaje que nos presenta hoy el evangelista. Nicodemo, maestro de la ley en Israel, pero no comprender lo que ahí Dios está diciendo. Puede ser que a nosotros nos suceda lo mismo. Leemos la Sagrada Escritura, pero no comprendemos lo que Dios nos dice. Por eso es necesario estar atentos a preguntar constantemente. La Sagrada Escritura es un texto que debe ser leído teniendo esa actitud de preguntar. Leerla orando, siempre orando, pidiéndole las luces al Espíritu Santo, porque la Sagrada Escritura es palabra escrita de Dios, pero también con la actitud de preguntar, porque la Sagrada Escritura al mismo tiempo es obra humana. ¿Y por qué es obra humana? Entonces tenemos que preguntarle a unas ciencias auxiliares, la antropología, la historia, la geología, la lingüística, la literatura. ¿Por qué? Porque la Sagrada Escritura fue escrita a lo largo de un tiempo de 1250 años y un poco más, de tal manera que es necesario preguntar a esas ciencias auxiliares para poder comprender lo que el Señor nos está diciendo. Aquello de lo que habla Jesús, la acción creadora y renovadora del Espíritu en el tiempo mesiánico de la salvación, fue anunciado por los profetas. Por eso hay que preguntar, porque en tiempo de los profetas, 600, 700, 800 años antes de Cristo, entonces el pueblo se expresaba de una manera y el lenguaje va cambiando con los siglos. Pero esos profetas vivieron en un momento histórico, por eso hay que preguntarle la historia, en un lugar muy concreto con una cultura precisa, por eso hay que preguntarle a la antropología. En fin, el Señor Jesús se refiere a esos tiempos mesiánicos anunciados por los profetas. Pero Nicodemo, quien conoce la Escritura, quien la lee constantemente y la enseña a su pueblo, aún no comprende totalmente lo que él puede encontrar en el texto sagrado. Cuando las Sagradas Escrituras se cumplen, paradójicamente es fácil, en nombre de las Escrituras, rechazar la realización, porque sucede de manera diferente a como se pensaba.
El pensamiento de Dios es totalmente distinto a nuestra forma de pensar. El reino de Dios viene de modo diverso a cómo se piensa. ¿Por qué razón? El Señor nos lo dice claro: mi reino no es de este mundo. El pueblo de Israel pensaba en el Mesías como un rey, pero un rey político, un rey que lo liberaría de la esclavitud. Y Jesús les aclara: mi reino no es de este mundo. Un reino de Dios de carácter revolucionario no debía sorprender a un doctor de la ley. Él estaba preparado, pero en el modo concreto con que Él se establecerá definitivamente: la muerte del Salvador y su glorificación. Muerte y glorificación de Jesús que desorienta la inteligencia humana. El pensar de Dios no es como el pensar del hombre. Por eso Nicodemo, los judíos y cada hombre son puestos delante de una búsqueda: o ir al encuentro con el reino de Dios, rompiendo con el pasado y obtener así la vida eterna, o por el contrario, rechazar el testimonio de Jesús, testimonio directo y fundado sobre la presencia misma del Padre, y en consecuencia perderse. Hoy nosotros también estamos frente a esa disyuntiva: o aceptamos totalmente a Dios en nuestra mente y en nuestro corazón y permitimos que Él sea nuestro Rey, por lo tanto orientar nuestra vida siempre a través del camino que Él nos traza, o sencillamente rechazarlo. Cuando aceptamos a Dios, entonces vivimos todo lo que Dios nos propone para que nuestra vida en Él tenga sentido. Pero si lo rechazamos, entonces sencillamente nos alejamos absolutamente de cuanto Él nos propone para hacer de nuestra vida lo mejor. Agradezcámosle al Señor y estemos atentos. Obremos como Nicodemo, busquemos al Señor, pero con un corazón abierto, con una mente despierta, no para pedirle a la Escritura que nos diga lo que nosotros queremos escuchar, sino para pedirle a la Sagrada Escritura que siempre nos ayude a comprender cada día mejor lo que Dios nos está proponiendo día a día. Y que María Santísima, quien siempre estuvo atenta a la voluntad de Dios, nos anime en este caminar de buscar el crecimiento en la fe. María Inmaculada, Madre de la Iglesia Auxiliadora de los Cristianos, ruega por nosotros. San Juan Bosco, ruega por nosotros. Que el Señor Dios te bendiga y te favorezca, te muestre su rostro y te conceda siempre la paz, la alegría y la salud. Y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y sobre tu familia y permanezca para siempre. Amén.